tardes, compañeros, Buenas tardes. compañeras. Hoy en el análisis de coyuntura nos acompaña un contexto, como les dije, bastante interesante del Comité Nacional de Paro. Hemos logrado vincular un pliego de emergencia. Durante estas 2 semanas hemos logrado hablar permanentemente con el Senado de la República, los compañeros que se han unido a nuestras propuestas y apuestas, que ya son 52 que impulsan renta básica, así se haya caído, pero la bancada vuelve y la presenta para que al fin sea cierta esta primera mitigación de la realidad. Ante todo, este pliego de emergencia tiene una cosa que pues es responsabilidad de todos y todas, y es la salud. Creemos que la intervención de salud y las garantías deben ser primordiales hoy en el país. Antes veníamos deficientes, hoy nos cuentan muchas tristezas las y los compañeros de la salud, que no los han dotado suficientemente, que no tienen el pago, que hay muchas dificultades en el sentido de tener todos los instrumentos para tener calidad, digámoslo así, de atención. Y creemos que la central ha puesto el ojo en este punto como elemento fundamental. También es muy importante decirles que en el preámbulo del pliego está todo el tema de la pandemia, y es bien importante ese preámbulo, pues porque la pandemia no solamente acompaña contextos de salud, como debe ser, sino también todos los contextos, digámoslo así, todos los contextos políticos y económicos que atraviesa una pandemia redireccionada como la que nos correspondió. Y por eso hemos tocado como punto nodal y principal la violencia intrafamiliar, esta violencia que crece cada día más, no solamente es la violencia física, sino la patrimonial y la violencia también de recarga laboral que se generó en nuestros hogares, y el mundo laboral que también entró al hogar sin ninguna consideración por nuestros descansos. El tema de la violencia intrafamiliar lo agregamos precisamente porque ya es un tema de salud mental y cobra fuerza hoy con el COVID, que prácticamente son los 2 elementos esenciales. Todo el mundo oye más o menos la relación, el COVID, o morimos o nos volvemos o quedamos sin empleo, o salimos a la calle y adquirimos la enfermedad. No tenemos casi opciones hoy, digamos, de vida digna. Otro punto importante dentro del pliego de emergencia es la defensa de la soberanía nacional. En plena pandemia, el gobierno está más ocupado hoy de invadir nuestros territorios nacionales y prácticamente de tener las tropas norteamericanas en este país preparando para una intromisión, y eso rechazamos profundamente esta acción que afecta los principios de la Central Unitaria de Trabajadores por la Soberanía Nacional. El otro punto fundamental es la protección a los campesinos y a la producción agraria, a la producción nacional. En ese sentido, hemos solicitado que muchas de las familias sean beneficiadas, no con créditos, pero sí para que produzcan la tierra y nos puedan devolver y puedan tener no solamente alimentación ellos, sino el país entero, con una buena atención del gobierno para este sector. Bueno, la protesta. Yo creo que la protesta ha asumido pues un balance fundamental para la protección nacional. Y miren ustedes, la protesta, si la miramos con la medida de un día sin IVA, sigue siendo todavía un elemento esencial y fundamental para visibilizar nuestras peleas. Ese de un día sin IVA fue un día para adquirir más COVID, para que se aumentara y para poder entonces poner a este país en otras situaciones mucho más difíciles y complejas
frente a todo lo que ha significado la pandemia y el confinamiento en este país. Y es una violencia contundente hacia el confinamiento. Entonces, primero nos confinan, pero en cualquier momento dicen, no, eso no pasa nada y nos mandan y nos tiran a la calle a enfermarnos. Y como este es un país de consumidores, nos muestra que en nuestra conciencia todavía le faltan muchas situaciones para corregir en ese sentido. La renta básica que pretende beneficiar a 30 millones de personas en el país, personas que son de estrato muy bajo, familias enteras que no tienen con qué comer ni con qué protegerse. Este sería prácticamente uno de los puntos, digamos, hoy claves en la pelea y en la movilización. Ese punto nos lleva a varios asuntos. El primero es el inicio a una redistribución real que tiene cualquier ciudadano de cualquier país. En este caso, nosotros estamos diciendo, como Colombia es un país tan desigual, que prácticamente sea para aquellas familias que no tienen los recursos esenciales y para sectores que han sufrido demasiadas discriminaciones como mujeres cabezas de familia. Pero a las mujeres sí nos interesa que sea en mujeres que quede esta renta básica para que podamos tener escenarios de responsabilidad y buena redistribución en ese sentido. Y además es el inicio a otorgar en algunos sectores agua, luz, teléfono y servicios de calidad para que la gente pueda tener una vida digna. Esta pelea la hemos hecho con madres comunitarias y con mujeres de economía del cuidado y ha dado resultado con algunas empresas. Entonces es posible hoy que estamos en una emergencia sanitaria que el gobierno le ponga cuidado a estos servicios esenciales y le otorgue los mismos beneficios a estas familias. La flexibilización absoluta de matrícula en las universidades para este segundo semestre tiene que ser también fundamental, porque muchos papás que tenían sus hijos en la universidad perdieron el negocio No, o estaban en la informalidad o prácticamente terminaron con todas sus condiciones económicas y hoy luchamos para que sea una matrícula realmente gratis y que sea garantizada para que la universidad pueda tener un final de este segundo semestre y pueda ser cursado como debe ser. Por eso, este semestre el gobierno tiene que decirnos con claridad cómo hacer con las universidades que tienen tantos problemas, sobre todo las públicas y las privadas ni se diga, pero el gobierno aquí sí tiene que decir con claridad qué va a hacer con tanta población estudiantil que atendió muchísimo las clases por las plataformas, pero que ahora no quiere saber cómo van a continuar. Así que eso es bastante complicado. Un punto interesante dentro del pliego es el de mujeres y diversidades sexuales. Uno, por la cantidad de discriminaciones que tienen estas poblaciones. Dos, por el aumento de la violencia en esta pandemia de esta diversidad sexual y de niños y niñas. Ese punto lo destacamos profundamente en el Comando Nacional de Paro, en el Comité de la Central y los grupos de mujeres que en este país hemos venido denunciando la violencia en la pandemia porque el confinamiento sabíamos que la exacerbaba y la aumentaba y de hecho estos han sido los resultados más graves del país. Creemos también que este tema debe ser hoy contundente para la prevención y para que esta violencia sí sea atendida con medidas de género. El rechazo a directrices, a todos los decretos de emergencia, que hoy nos van a hablar un poco de ellos, ha sido contundente desde la central, desde el departamento jurídico y desde la plataforma laboral, los DEX, FESCOL, Escuela Nacional Sindical, las universidades y todas las plataformas que se unieron en este espacio, creemos que la atención principal
hacia estos decretos ha sido contundente, con respuestas muy pocas y con respuestas que realmente no sabemos por qué quedaron, nosotros las rechazamos ante todo por inconstitucionales y sin embargo algunas las avaló la Corte, que eso nos han hablado bastante las abogadas. Y por último, el desconocimiento de la huelga. El gobierno lo que pretende con la huelga es que no sea ni constitucional, que no sea nuestra herramienta de lucha y la viene confundiendo hasta con cualquier movimiento social. Creo que todas esas confusiones de una huelga, que es la única herramienta que tienen las y los trabajadores para luchar, es una apuesta, digamos, de este gobierno para erradicar también nuestra organización y para evitar también nuestra movilización ya en todo el país en la forma como la veníamos haciendo. Y por último, hemos dicho insistentemente, nosotros no vamos a volver a lo normal, a lo que conocimos, una normalidad. Eso era neoliberalismo puro. Vamos a un escenario donde si no seguimos las luchas y si no nos unimos para que esto sea contundente, volvemos a situaciones mucho más peores de las que ya venían. Así que una feliz tarde. Este pliego no me extiendo más porque está rotando por todas las páginas y creemos que en el webinar también en próximos escenarios vamos a hablar muchísimo más de cada uno de los puntos y uno por uno para que podamos ir entendiendo cómo va cada punto, cómo lo hemos venido, digamos, estudiando y trabajando y qué más se le ha aumentado en el Comité Nacional de Paro a estas condiciones. Hasta aquí nuestro pliego pues, de emergencia. Bienvenida hoy Stephanie y Juliet, dos compañeras, una pasante y Stephanie, nos acompañan en el webinar de hoy con las medidas, cómo van, cómo están las medidas laborales, cómo es el proceso que llevamos y cómo va el contenido hasta el día de hoy. Entonces, Stephanie, bienvenida y Juliet, bienvenida. Un abrazo, una feliz tarde para todos y todas y los dejo pues hoy con las inquietudes de las abogadas. Feliz tarde. Perfecto, gracias Ligia. Buenas tardes para todos y todas, compañeros, compañeras. Espero que en este nuevo encuentro que hoy tenemos la tarde de hoy vaya un poco mejor los asuntos para sus regiones, vayan un poco menos conflictivos estos temas de nuestros trabajadores, pero pues de no ser así, y bueno, acá estamos para apoyarlos en lo que se requiere. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema que ha llegado recurrentemente a nuestro correo electrónico y es el asunto de los trabajadores y trabajadoras que tienen un grado de estabilidad laboral reforzada. Ya ahorita les van a explicar bien en qué consiste esto. Y que nos preguntan si en tiempo de pandemia echar o despedir, despedir o suspender. Entonces, para eso, hoy tenemos una invitada especial que es Juliet Daniela Ortiz. Juliet es pasante de nuestro departamento jurídico desde hace algunos meses. Además, es estudiante de noveno semestre de la Universidad Autónoma, acá, sede de Bogotá. Una futura, esperamos, abogada por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Entonces, Juliet, te damos la bienvenida y este escenario es todo tuyo. Buenas tardes a todos los compañeros, deseándoles que tengan una feliz tarde y que todos se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familias. Bueno, entonces en el día de hoy, ya como dijo la doctora Stephanie, les voy a hablar sobre la estabilidad laboral reforzada. Entonces, Stephanie, ¿me haces un favor? Me dice, no me deja compartir las pantallas para las diapositivas. Keila, ¿nos autorizas, porfis? Ya te van a autorizar, ¿nos avisas? Keila es quien autoriza para diapositivas. Esperemos a ver si ya. Nos haces señales de humo. Juliet, buenas tardes. Abre la diapositiva, deja el archivo abierto y vas a la pantalla para compartirla y ahí te permite con más facilidad. ¿Ya te dejo? Ah, sí, perfecto. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto.
Gracias, Miri. Bueno, entonces, aquí ya. Listo. Entonces, bueno, estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada? Bueno, entonces, la estabilidad laboral reforzada es un derecho constitucional consagrado dentro del artículo 53 de la Constitución Política, en donde se garantiza a los trabajadores el derecho de tener una estabilidad dentro de su empleo. Esto primero para la estabilidad laboral solita. Ahora va la estabilidad laboral reforzada, que igualmente es un derecho de carácter constitucional consagrado dentro de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, en donde se le restringe al empleador el derecho de terminar el contrato de forma unilateral y sin antes cumplir con algunos requisitos especiales determinados por la ley. La estabilidad laboral reforzada obedece igualmente al artículo 13, que es el artículo de igualdad, en el sentido en que busca garantizar a todos los trabajadores, sin importar su condición física o cualquier otra que tengan, el acceso a un empleo en condiciones dignas y justas. Entonces, ¿en qué casos aplica la estabilidad laboral reforzada? Entonces, está en el caso de fuero de salud, fuero de maternidad, para los madres y padres cabeza de hogar, en el caso en que el trabajador tenga fuero sindical y para los trabajadores que tienen calidad de prepensionados. Entonces, bueno, primero el fuero de salud. Entonces, este fuero de salud está establecido dentro de la ley 361 de 1997, mediante la cual se establece que todo trabajador que padezca de una condición de disminución física o sensorial gozará de estabilidad laboral reforzada. Entonces, en qué condición, en qué momento el trabajador goza de esta estabilidad laboral? Entonces, cuando el trabajador está incapacitado laboralmente por algún accidente, ya sea sufrido dentro del trabajo o fuera de sus labores laborales. Cuando el trabajador está en proceso de calificación de invalidez por parte de la Junta o por parte de la ARL. Enfermedad manifiesta en tratamiento o por pérdida de capacidad laboral inferior a un 50%. Entonces, para la terminación del contrato laboral de un trabajador que esté bajo esta condición, en ningún caso podrá ser sin previa autorización de la Oficina de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, porque pues lo que busca es garantizar que ninguna persona pueda ser disminuida dentro de su capacidad laboral por alguna patología que padezca. Entonces, indemnización por despido. Todo aquel trabajador que termine el contrato de trabajo sin previo aviso de la Oficina de Trabajo deberá indemnizar al trabajador por un monto equivalente a 180 días de trabajo sin perjuicio de las demás prestaciones a las que haya lugar. Es decir, cuando se termina un contrato laboral, pues el trabajador tiene derecho a una liquidación. Entonces, en este caso, serán 180 días de trabajo adicionales a las demás obligaciones del trabajador. Bueno, entonces a continuación es el fuero de maternidad. Mediante la ley 1822 de 2007, junto con los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo, se establece que gozan de estabilidad laboral reforzada por maternidad las mujeres que están en condición de embarazo, en licencia de maternidad o en etapa de lactancia. Entonces, para la terminación del contrato laboral de estas mujeres, se debe solicitar un permiso al inspector del trabajo, en el cual solamente podrá ser concedido porque esa persona incurra en alguna de las causales enumeradas en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Igualmente, pues cuando el empleador solicita este permiso, pues se escucha a ambas partes y pues se logra ver si realmente esta persona no puede desarrollar sus funciones y por esa razón se tenga que despedir. Bueno, entonces la nulidad en el despido. Cuando una mujer está embarazada, el empleador está obligado a conservarla dentro del puesto de trabajo. Y también debe otorgarle los descansos remunerados
o las licencias por enfermedad motivada por el embarazo o pues en el caso del parto. Entonces, en este caso sí, mientras que la trabajadora está disfrutando de alguna de estas licencias, el empleador la despide, esta comunicación se tiene sin ningún efecto y se tiene como que la relación laboral continúa vigente e intacta. Entonces, también hay sanciones para el empleador en caso en que no cumpla con su obligación de otorgar los descansos remunerados, tales como los que tratan del artículo 236, que es la licencia que le dan a la persona luego del parto, a la trabajadora, el 237, que es en caso de que la trabajadora sufra un aborto, y el 238, que se trata de las madres que son lactantes y que se les debe dar media hora diaria para ir a alimentar a sus bebés. Entonces, en caso de que el empleador descuente estos permisos del salario de la trabajadora, deberá indemnizarla con una doble remuneración de los descansos que no se hayan concedido. Bueno, otro de las condiciones es ser madre o padre cabeza de hogar. Entonces, bueno, en estos casos... ¿Leila, están todos los micrófonos cerrados? Sí, ya, parece que ya. Vale, bueno, madres y padres cabeza de hogar. Entonces, mediante el artículo 12 de la ley 790 del 2002, se consagra que todo aquel trabajador que sea madre o padre cabeza de hogar gozará de estabilidad laboral reforzada. Entonces, la legislación colombiana ha establecido que son madres o padres cabeza de hogar quienes, siendo solteros o casados, tengan bajo su cargo económico y social de forma permanente a sus hijos menores propios o de otras personas, es decir, pues que los hayan adoptado o que estén a su cargo, y que ya sea por ausencia permanente o capacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente, solamente esa persona pueda aportar al hogar, es decir, que toda la economía dependa de los ingresos que esa persona recibe y que sea de forma permanente. Esto es importante. Bueno, en el caso de la terminación laboral, terminación del contrato de trabajo de un empleado con esta condición, igual se deberá solicitar un permiso a la oficina del trabajo y también podrá ser concedido solamente cuando se fundamente en alguno de los casos establecidos dentro del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, por otra parte, el fuero sindical, también en cumplimiento de lo establecido mediante el artículo 39 de la Constitución Política, se emiten leyes como la 584 del 2000 junto con los artículos 354 y 406 del Código Sustantivo del Trabajo, mediante el cual se establece que gozan de fuero sindical los miembros de juntas directivas de los sindicatos, miembros de las juntas directivas, subdirectivas de los sindicatos, 2 miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos y también las personas, cualquier trabajador, cualquier afiliado al sindicato que goce momentáneamente del fuero circunstancial. Entonces, para este caso, la terminación del contrato laboral se deberá solicitar ante un juez laboral el levantamiento del fuero sindical, en el cual podrá ser autorizado igualmente solamente si incide el trabajador en alguna de las causas establecidas mediante el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. De lo contrario, el despido pues no será legal. Bueno, por último, el caso de los prepensionados. Entonces, tienen calidad de prepensionados todos aquellos trabajadores a los que les falte 3 o menos años para reunir los requisitos de edad o tiempo para recibir su pensión. Entonces, mediante sentencias como la T325 de 2018, se ha establecido que los trabajadores en el sector privado gozan de esta estabilidad laboral reforzada, y para la parte del sector público se establece mediante la ley 790 del 2002, también igualmente se establece para los trabajadores del sector público que les falte 3 o menos años para reunir los requisitos de edad para pensionarse, también gozan de esta estabilidad laboral reforzada.
La terminación del contrato laboral, al igual que en los casos ya vistos, el empleador podrá terminar el contrato laboral solamente cuando incidan en una justa causa del artículo 62 del Código del Trabajo y deberá contar pues con el aval del Ministerio de Trabajo, de un inspector de trabajo. Los mecanismos judiciales a los que los trabajadores pueden acudir para que sea respetada su estabilidad laboral reforzada puede ser la querella laboral, la acción de tutela o una demanda ante la jurisdicción laboral. En este momento, por temas del COVID-19, no están cursando ningún proceso de demanda laboral o ante la jurisdicción laboral, entonces por el momento solamente se cuenta con la querella laboral y la acción de tutela. Bueno, algunas de la normatividad emitida dentro del contexto del COVID-19 está la circular 022 del Ministerio del Trabajo, mediante la cual se hace una fiscalización rigurosa a todas las medidas que se estén tomando por parte de los empleadores en razón del COVID-19, que igualmente se debe respetar la estabilidad laboral de la que gozan los trabajadores y que en caso de que no sea así, se podrá acudir al Ministerio de Trabajo, en tal caso a tutela, para que sean respetados sus derechos. Igualmente se aclara que mediante, por ejemplo, la circular 021 del 2020 del Ministerio de Trabajo se crean medidas para la protección al empleo, la cual se deben aplicar de forma especial a las personas que tienen estabilidad de trabajo reforzada. Bueno, mediante la sentencia T099 del 2020, se habla de la obligación que tienen los jueces de que se respete la estabilidad laboral reforzada y de que en caso de que el empleador incumpla con ella, pues se haga justicia, por decirlo de alguna forma, para que se respeten sus derechos. Y por último, el concepto 151 del Ministerio de Trabajo hace esta salvedad de que en cualquier marco y que en este caso en el COVID-19 igualmente se debe respetar la estabilidad laboral reforzada y que no será excusa la crisis por la que se está pasando en este momento Colombia para que sean despedidos trabajadores que tienen este tipo de calidad. Listo, eso es todo. Muchas gracias, Juliet, por tu exposición. A continuación vamos a ver si hay una ronda de preguntas o comentarios. Este tema es muy importante, compañeros, porque nos han llegado consultas con Juliet, precisamente las hemos atendido de Paz del Río, donde suspendieron a trabajadores pues en estado de debilidad manifiesta, en esta estabilidad laboral reforzada. Nos han llegado casos de mujeres en su periodo de lactancia en bancos donde les pasan la terminación de contrato. Entonces la gente suele tener las dudas y dice, no, pues como estamos en periodo de COVID-19, vale todo, vale que nos suspendan, vale que nos despidan. Stephanie, muy buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo estaba hablando y no me están escuchando. Vamos a abrir una ronda de intervenciones. ¿Listo? Entonces, por favor, levantan la manito. Si quieres ya podemos bajar las diapositivas. Entonces, le prenden el micrófono o dicen yo y pues hacemos la distribución a ver quién quiere opinar o preguntar. ¿Quién dijo yo de primeras? Yo. Sí. Siempre en la clase Listo, Yolanda de primeras y Jairo de segundas, creo que dijo Jairo. Entonces, antes de que Yolanda intervenga, sí, miren, ¿nos querías decir algo? Miri. Bueno, mientras que vuelve, ¿nos querías compartir algo? No, es que tengo levantada la mano. Ah, como dijiste, hablaste ahorita, yo pensé, nada. No, Listo, entonces, no, nada, tranquila. Entonces, adelante Yolanda y Juliet sigue acá con nosotros para que pueda cualquier pregunta. Dale, Yolanda. Muy buenas tardes, Stephanie, buenas tardes. Bueno, mi pregunta está relacionada
en estos instantes con lo que está pasando con los trabajadores del sector salud. Muchos de los cuales están ya prepensionados, o sea, tienen le falta 1 o 2 años para salir pensionados, en los cuales el hospital los está enviando a trabajo en casa, sin condiciones dignas, se puede decir, porque no ha ido una ARL, no ha ido nadie a revisar si verdaderamente estos trabajadores están cumpliendo no con las tareas, sino con las medidas de seguridad para el trabajo. Si el computador lo están colocando bien, si están bien en el autocuidado que debe tener el trabajador. Y por otro lado, estamos viendo que muchos de los trabajadores del sector salud en Bogotá les están haciendo firmar una carta en la que exoneran a las ARL y a los hospitales para poderse quedar en el hospital y no perder dominicales y festivos, ya que las personas que están enviando a casa, las están enviando sin dominicales, sin festivos, entonces su salario se está viendo muy alterado, o sea, en estos momentos las personas, la mayor parte del personal de planta de los hospitales tiene ya deudas adquiridas antes de esta pandemia, con bancos, por nómina de los hospitales les descuentan el 40% de su salario, más el descuento de su seguridad social, entonces les está llegando entre 800, 900 mil pesos, en las cuales no les alcanza para pago de servicios, para pago de arriendo, los que tienen que pagar o tienen que pagar cuotas de apartamento. Entonces, estas diferencias de salarios se están realizando de que los trabajadores del sector salud prefieran firmar esa carta que les da el hospital y quedarse en el hospital y no perder estos dominicales y festivos, esas novedades, arriesgándose a que se contagien porque son personas ya listas para la pensión o con enfermedades preexistentes, para no ver alterada su núcleo familiar en el sentido económico, ya que no les alcanza ni siquiera por mercado. Entonces quisiera saber si eso es legal, no es legal, qué podemos hacer en este instante. Gracias. Bueno, como les mencioné dentro de la presentación, el Ministerio de Trabajo ha emitido una circular como la 022 que emitió este año, no, perdón, la 021, en donde se busca que haya protección pues al empleo y pues igualmente a las personas que tengan condición de estabilidad laboral reforzada, en donde pues también se establece que el empleador debe buscar la manera de que estas personas estén protegidas, es decir, medidas como el teletrabajo, jornadas flexibles, cosas de este estilo para que estas personas no tengan que arriesgarse demasiado, pues porque hacen parte de una población vulnerable que requiere mayor protección. Entonces, pues en este sentido, sí habría como un incumplimiento a la norma por parte de los empleadores. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Hola, un saludo. Buenas tardes. Excelente. Bueno, felicitándola en primer lugar por acompañarnos. Gracias. Ya está a portas del grado. Sí, sí, y eso señor. es importante. Sí, y así señor. es como se adquiere la experiencia y se va adquiriendo todo. Con este roce y este manejo de preguntas, que es muy importante. A ver, Juliet, mi inquietud es la siguiente. Con relación a la estabilidad laboral en salud, pues cobija, y tú lo decías, la enfermedad manifiesta por tratamientos. Quiero que me profundices un poco más en ese aspecto, porque lo que está funcionando acá y lo que hacemos comúnmente en nuestras regiones es que presentamos, y el único mecanismo que tenemos ahora en la actualidad, más allá de la querella y lógicamente muy lejos las demandas laborales, el único mecanismo que tenemos en la actualidad es la acción de tutela. Entonces, con este tema de enfermedad manifiesta por tratamiento, ¿se refiere a qué? Y lógicamente para uno analizar
y poder, digamos, en este sentido, organizar la tutela, sería presentar como prueba copia del tratamiento, copia de las fórmulas médicas y a qué enfermedad en particular se está refiriendo. Sí, bueno, pues la tutela es el mejor mecanismo para la protección de este derecho porque pues es la más rápida y la más ágil. Igualmente, sí, como pruebas se podrían presentar estos documentos que usted menciona. Y pues aparte también es importante que el empleador sepa de que existe ese tratamiento y esa enfermedad manifiesta. Puede ser por medio, por ejemplo, de si la persona le han dado alguna incapacidad médica o si el trabajador ha informado a su empleador que está sufriendo de alguna patología y que está siendo tratado. También es importante porque a veces los empleadores se pueden excusar en que no sabían, no conocían de que el trabajador estaba bajo estas circunstancias. Entonces, pues también es importante que se demuestre ante el juez, por medio de la tutela, pues que el trabajador sí conocía y que aún conociendo, pues despidió al trabajador o incurrió en alguna falta. Solo una cosita ahí, me parece muy importante lo que señala Juliet, de que el empleador hubiese sido, en muchas ocasiones el trabajador por miedo, por pena, no reporta su enfermedad. Entonces yo siempre pongo este ejemplo un poco extremo, pero bueno, el VIH. No, yo no reporto que tengo VIH porque pues, qué pena, qué vergüenza que se riegue ese cuento. Hombre, si después resulta que usted, debido a su empleo, es que tiene un seguro médico que le atiende toda su enfermedad, todas sus condiciones médicas, medicamentos, tratamientos y demás, lo despiden y usted dice, no me pueden despedir porque gracias a eso es que yo tengo una atención médica. El empleador, como bien dice nuestra colega Juliet, pues va a poder decir el empleador que no tenía ni idea, que no tenía conocimiento de esa condición especial que usted tenía, razón por la cual ni lo está despidiendo por su condición, ni tenía por qué sobreentender que usted tenía una estabilidad laboral reforzada. Luego se pone en disputa el tema del fuero. Es muy importante. Y lo segundo, el tema pues de probar que efectivamente usted no solamente tiene ese grado de fuero especial, sino que necesita, precisamente por ese grado de fuero especial, ese empleo por el tema del seguro médico, de ese amparo, de esa protección en salud que le está brindando y sin el cual, y más en tiempos de pandemia, lo pone a usted en un grave riesgo, porque muchos empleadores van a decir, es que yo no lo despido porque tenga una enfermedad, yo lo despido porque estoy en quiebra. Bueno, pero ¿qué pasa entonces con el trabajador, su seguro médico y su condición especial? Para que lo tengan en cuenta también. Gracias, Juliet. ¿Alguien más, compañeros? Que nos Sí, quiera plantear una pregunta, comentario. Rafael, adelante. Hola, muy buenas tardes. Juliet, muy buenas tardes. Estefanía, muy buenas tardes. Compañeros y Buenas compañeras. tardes. Rafael Rincón, delegado de la ADI, trabajo en la Comisión de la Mujer y Derechos Humanos. Mi pregunta va a lo siguiente. ¿Cómo es evidente esa estabilidad laboral reforzada para los docentes cuando es trasladado o es obligado a trasladarse el maestro y en circunstancias de que es dejado sin asignación académica? Generalmente pasa eso cuando el docente, pues, a veces es real y en otras circunstancias no es tan real, sino es el docente que es el sindicalista, el delegado, y entonces lo presionan para que se traslade. ¿Cómo se pelea esa estabilidad laboral reforzada con los maestros? Y la segunda, ¿a qué se refieren con fuero laboral circunstancial? Muchas gracias. Yo no te entendí, es decir, tú te refieres a cómo aplica ese fuero de protección por estabilidad laboral reforzada cuando te trasladan o te cambian cargas. ¿Sí te entendimos bien? Cuando mediante la figura de quedar sin asignación en las instituciones, lo obligan a uno a trasladarse, evidenciando pues generalmente que es a aquellos maestros que son una molestia para el rector o para las directivas. Ya. Si quieres, Juliet, puedes explicar el tema del fuero circunstancial y yo hablo del tema del docente.
Bueno, entonces en este caso hay un fuero que es fuero sindical y aparte está el fuero circunstancial. Entonces el fuero sindical, como lo mencioné anteriormente, lo gozan las subdirectivas, los que estén dentro de las directivas y subdirectivas. Y protege al trabajador en 3 casos: de desmejoramiento, despido o de traslado. En esos 3 casos lo protege el fuero sindical. Por otra parte, el fuero circunstancial es cuando el sindicato está en negociación con el empleador, entonces presenta su pliego de petición. Entonces este fuero lo protege momentáneamente mientras que dura esa negociación, y en este caso solo lo protege de una cosa, que es del despido. Correcto, Juliet. Ahora, para la pregunta que nos planteaba el compañero Rafael, si le entendí bien, es decir, si por un caso el docente queda sin carga académica y es trasladado a otro lado, voy a retomar un poco lo que nos decía Juliet. Si el compañero tiene un fuero sindical de cualquier tipo o circunstancia, o está en el marco de una negociación colectiva, no puede ser transferido o no debería ser transferido por cuanto tiene este fuero. Deben primero pedir el permiso al Ministerio del Trabajo para la respectiva transferencia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no se hace, aludiendo efectivamente a que se le requiere en otra institución. Seguramente al pedir el permiso y plantearle al ministerio que se le requiere en otro colegio y que pues eso no va a vulnerar su derecho sindical, porque voy a poner un ejemplo: el colegio queda muy cerca en otro barrio de la misma ciudad, pues darán el permiso. Pero si se logra demostrar que lo están transfiriendo a otra ciudad, que allí no es donde usted es directivo sindical, pues pueda que efectivamente nieguen la solicitud del permiso. Ahora, si lo que usted tiene es, o lo que el trabajador tiene, pues docente, es un fuero por una condición de salud o una condición de padre o madre cabeza de familia, que fueran las que les explicaba nuestra colega Juliet, pues habría que demostrarse, igual, tiene que pedir un permiso, y habría que demostrarse por qué el traslado vulnera concretamente la condición. Ahí no se vería afectado el salario mínimo, el mínimo vital. Entonces no se vería afectado el tratamiento, porque igual donde lo trasladen, salvo que pues que sea un sitio recóndito, podría continuar su tratamiento médico. Entonces tendría que explicarse por qué motivo ese fuero de salud o el fuero de madre o padre cabeza de hogar se ve afectado porque lo trasladen, y ahí entra como en disputa. Pero es mucho más explicable o tratable el tema cuando es un fuero por temas sindicales, un fuero sindical. ¿Listo, compañero Rafael? Gracias. Vale. ¿Algún otro compañero? Sí, sí, señora. ¿Cómo estás, Stephanie? Adelante, Silvia, Buenas ¿cómo te tardes a va? todos. Bien, gracias. Stephanie, bueno, estamos hablando acá de los fueros, ¿no? De los fueros que tenemos nosotros los docentes. También estoy en el sector de educación. Nosotros trabajamos para una universidad. Y yo quería hacer la pregunta, era basada en, bueno, en estos momentos de vulnerabilidad, tenemos un fuero, creo que yo tengo sindical y circunstancial, porque estamos esperando el fallo del laudo arbitral que pusieron la medida, ¿no? ¿Cómo se llama eso? De la revocación del laudo. Bueno, la universidad puso esa situación. Pero mi cuestión o mi pregunta viene con los contratos a término fijo. Nosotros tenemos contrato a término fijo que termina, ponle tú, el 31 de julio y se renueva 2 días después. Entonces, en esa situación donde no hay disolución de la continuidad, ¿no? Porque ha sido así durante 4 años, ¿qué se hace o cómo es la situación? Si de todas maneras tenemos protección o no, o ellos están en todo su derecho, porque pues la terminación de un contrato a término fijo es una de las causales justas de despido. Dale, Juliet nos va a dar sus opiniones y luego yo le doy las mías. Perfecto. Bueno, pues igualmente se hace la aclaración de que el contrato, la capacidad laboral reforzada aplica para cualquier tipo de contrato, como es en el caso de contrato que la persona esté embarazada. Entonces, si es contrato a prestación de servicios, obra labor, el contrato que fuese, prima la calidad de la trabajadora por encima del tipo de contrato. Lo mismo pasa para el fuero sindical. Para el fuero circunstancial, pues que es un poco, el fuero circunstancial pues no es de carácter permanente, a diferencia del fuero sindical.
Y pues para los demás prima el estado del trabajador por encima de la terminación del contrato, la resolución del contrato. Sin embargo, pues sí se pueden ver algunas excepciones en el caso, digamos, de los prepensionados, en donde si su contrato finaliza, pues puede que sí, puede que no pueda primar esta calidad en razón ya al caso a lo que tenga, a las características del caso especial de la persona. Listo, gracias, Juliet. Adicional a lo que nos explica Juliet, efectivamente, como explica ella, cualquier contrato tiene que respetar o contener o tener en presente el tema de esos fueros. Cualquier contrato, acá no hay distinción. ¿Qué es lo que pasa? Que también depende del tipo de contrato, hay unos limitantes. Es decir, como ha dicho la Corte en diferentes sentencias, los fueros por estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Por las diferentes condiciones de salud, de maternidad, sindical, no es ilimitado. Entonces, cuando en los contratos a término fijo, concretamente, que es la pregunta que nos plantea Silvia, cuando llega la fecha de vencimiento del contrato, se tendrá, en teoría no se tiene por qué pedir un permiso, simplemente se finiquita el contrato, pero si el trabajador tiene una condición especial, se recomienda que se notifique al Ministerio de Trabajo de esta terminación. También, pues, el trabajador podría tutelar si lo que ha venido dándose es como explica Silvia. Es decir, hay dos casos, yo voy a poner dos ejemplos. Trabajador que entró, trabajó un año por obra labor, porque solamente se requería para un año, es decir, su obra labor efectivamente no se requería para más, pero pues el trabajador en medio de eso desarrolló un cáncer. Lamentablemente, aunque se pueda exhortar a la empresa a que tenga en cuenta esa condición especial para ver si lo puede ubicar en otro sitio, si está dentro de las posibilidades, si la empresa no lo quiere o la empresa no tiene esas posibilidades, no se puede hacer nada porque es una obra labor que efectivamente se cumplió y se terminó. Igual si es un contrato a término fijo que no se renovó más de un año, solamente lo hizo una vez, no se le requiere más al trabajador. Pero si lo que tiene el trabajador es un contrato a término fijo, que como decías tú, ya van 2, 3, 4 años, tendríamos que entrar a la demanda o a la acción de tutela diciendo, a mí no se me está requiriendo, no se me está dejando de requerir acá. A mí todavía se me requiere acá. Es un capricho a voluntad del empleador sacarme porque mi labor no se ha finiquitado. Yo soy docente y esa área sigue existiendo en estas funciones. Yo he tenido buen desempeño. Entonces, que no se me saque porque yo estoy enfermo o que no se me saque porque yo soy un trabajador sindicalizado. Ya viene el tema de la argumentación bastante porque con el contrato a término fijo es riesgoso, la verdad. Ahí viene a limitarse mucho estos fueros, pero podemos tratar de agarrarnos de esos un poco para las demandas o las tutelas que se puedan interponer dependiendo del caso en concreto. Por ejemplo, el que tú ponías de un fuero circunstancial o un fuero sindical, que creo que ya recuerdo cuál es el tema de la universidad en concreto, pues si intentan retirarlos, pero la cátedra que damos sigue vigente, todas mis funciones, yo no tengo memorandos en contra ni nada, podemos aludir a que se está haciendo pues un despido sindical porque todavía se necesita mi labor allí, pero es muy relativo y variable. Vale, listo, muchas gracias. Vale. Stephanie, quiero complementar un poquito lo que preguntaba Claro, la compañera. Dale. Que me parece excelente que haga esa pregunta, que tener claro que el fuero sindical pues es diferente al fuero circunstancial, como ya lo dijo Juliet. El fuero circunstancial es la garantía que ampara a los trabajadores que se encuentran en medio de una negociación colectiva, ¿no? Protegiendo así precisamente el conflicto colectivo. Igual allí no se podrá digamos, hacer ninguna acción de despido mientras se encuentre esta circunstancia. Y el otro es la garantía de que gozan los trabajadores de no ser demorados en ninguna de sus condiciones ni trasladados. Y frente al fuero circunstancial de trabajadores con contrato a término fijo, pues digamos, si un trabajador goza de fuero circunstancial en ese marco, pues se diría que no, porque el fuero
sindical limita la facultad del empleador para despedir al trabajador, mas no le crea la obligación de renovar ese contrato de trabajo, pero como lo decía nuestra compañera Stephanie, esa estabilidad se la dará si la actividad continúa, como ella lo dijo, si sigue esa misma, va más allá de ese vencimiento de plazo pactado. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que es del año 2009, habla sobre esas circunstancias, que dice que la estabilidad laboral reforzada en este tipo de contratos pues lo da la misma actividad. Gracias. Stephanie, quería añadir una cosita extra y una terminación de contrato, un término fijo y la posible no renovación por la situación que estamos viviendo, por ejemplo, esta pandemia que nos ha afectado a todos, menos cantidad de estudiantes, ¿no podría ser una reducción de personal? Probable, es probable, Silvia. Se podría plantear una necesidad de reducción de personal por cierre de clases, pero como ustedes están, digamos, los que están en este fuero circunstancial esperando definición, pues, de la apelación o del recurso que se presentó por el laudo, contra el laudo arbitral, pues tendría que definirse tal vez por juez laboral o por Ministerio de Trabajo para ver qué se define. Ya es un caso bien particular porque están sumergidos en un proceso arbitral y todo. Complicado. Listo, vale, gracias. Pero no es tan fácil, o sea, yo diría que hay la posibilidad de que hagan ese recorte de personal, pero no es tan fácil como saquémoslos y chao, porque son directivos sindicales en el marco de un proceso de negociación colectiva. Tendría que verse qué se define. Sí, somos directivos sindicales en este momento, sí, señora. Listo, Listo, vale, compañeros. gracias. Dale, Silvia, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, aporte para nuestra colega Juliet? Todo no va, muy buena explicación, todos quedamos, tú ya saben. Compañeros con estabilidad laboral reforzada, como lo ha explicado la colega, 0 suspensión, 0 despidos, cualquier alerta, pues nos pueden compartir al equipo jurídico para que podamos accionar las tutelas respectivas. Juliet, te doy la palabra para que te despidas. Sí, compañero Jaime. Una pregunta, Stephanie, a Juliet y bueno, a Miriam. Con relación a las circulares que han expedido los diferentes ministerios en esta situación de emergencia, yo he notado que hay unas circulares que han expedido, pero las presentan como si fueran unas circulares con fuerza de ley. Mi pregunta es clara porque también se ve en este aspecto de la estabilidad reforzada. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Esas circulares tienen fuerza de ley como los decretos? ¿O es que a través del decreto, de las leyes, se hace digamos que una introducción, si se quiere aclarar algo, pero no pueden ir más allá de la ley ni de los decretos? Quiero que me hagas claridad sobre eso. O simplemente son instrucciones que se dan, pero de acuerdo a la ley. No se pueden salir de ese esquema. Sí, señor, efectivamente las circulares orientan, mas no pueden ir más allá de la Constitución o de la ley. Más bien dan como determinados parámetros. Ahí tenemos varias circulares que han salido ordenando cosas que, como bien dice Julián, no tienen el rango de ley, no tienen el rango de decreto constitucional, pero igual rigen para las partes, salvo que sean contrarias a la normativa, pero por eso recuerden que han salido varios decretos, que acá la compañera, nuestra colega Mary Laura, ha explicado varios de estos, algunos sobre negociación colectiva y otros temas, Miriam y yo, pero estos decretos tienen el inconveniente que le han abierto las puertas a varios de esas circulares. Los decretos de ahorita que se han expedido en el marco de la emergencia social, económica, ambiental. Entonces, si bien les indica Juliet, instruyen, orientan, no son de rango obligatorio, pues de tal grado como la normatividad, como la legislación, perdón, o la constitución política, sí están la mayoría enmarcados en esos decretos que han salido por emergencia social, económica y ambiental. Entonces, también si tienes alguna duda específica, tendría que verse qué circular es y en el marco de qué decreto se encuentra, pero no es más. Entonces, Juliet, te dejo la palabra para que te despidas, los compañeros. Bueno, muchas gracias, compañeros, a todos. Espero estar en una futura ocasión nuevamente aquí.
pudiendo compartir lo que he aprendido y bueno, muchas gracias por su atención. Excelente, niña Julie. Bueno. Queremos tenerla aquí. Felicitaciones a Julie y a Stephanie por este webinar. Excelentes. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos y todas. Gracias, Stephanie. Tú te despides. Gracias, Ligia, a ti. Que estés muy bien. Feliz tarde, Gracias compañeros, a todos. compañeras. Que estén Bueno. muy Buena bien. tarde.